Hola, hola, buenas noches. Hoy es martes 17 de enero de 2023. Estamos en la Escuela de la Vida y del Alma y vamos a presentar el tema cómo hacer en la vida diaria para realizar el crecimiento interior. Y nos acompañan Estefanía Rosales y Judith Miranda de Guadalajara, y yo soy el doctor Antonio Rangel, también de Guadalajara, Elizabeth Pérez y Rosita Holguín del Estado de México, Blanca Estela Guzmán, Pablo Cervantes y Sarita Lara, Sarita Franco. Franco, sí, de León, Guanajuato, y Josefina Aquier de Tijuana, Baja California, más los que se conecten después. Y por lo pronto vamos a empezar con ese tema que está muy interesante. Les voy a compartir la pantalla para ver las imágenes y para que vayan dándose cuenta de lo que vamos a ver y cómo va a estar esta presentación. Aquí va, ¿eh? Bueno, me dicen si se ve. Vamos a ver. Esto va a estar aquí. Creo que no fue ese. Vamos a ver, a detener esto. Vamos a presentar otra vez. Ahora sí, este es el bueno. A ver, ¿sí ven la imagen? Sí, sí se ve. Sí. Ok. Bueno, esta imagen es representativa, pues, de lo que estamos tratando en este momento, que es, si recuerdan la vez pasada, vimos el crecimiento interior modifica la realidad externa. Y se acuerdan que vimos algo muy interesante. Por cierto, vamos a hacer una pequeña repetición de esto que vimos la vez pasada para que nos sirva como de introducción. El crecimiento interior cambia nuestra realidad. Y luego ya vimos aquí nosotros que dijimos la vez pasada que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Porque aunque nada cambia afuera, si yo cambio internamente, todo cambia para mí. Porque ya lo veo desde otra manera. Y así, y como dice el poeta español Ramón de Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color de cristal con que se mira. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en una misma situación, si la vemos con un punto de vista diferente, aún nosotros mismos nos va a parecer distinta. Entonces, si cambio yo, cambia mi percepción. Y además, si estoy constantemente con ese pensamiento y ese sentimiento y actuando de esa manera, va a terminar por cambiar también mi realidad con el paso del tiempo, ¿verdad? Eso es lo importante, es lo que vimos principalmente la vez pasada. Y luego ya vimos también que en cuanto cambiamos internamente, mayor será el cambio que se da en el exterior, modificando así la realidad en que nos movemos. Pero también decíamos que por desgracia estos cambios no son tan rápidos como quisiéramos. Recuerdo que a una clase que daba, estaban unas señoras y una de ellas decía, es que yo hago los decretos todos los días y no me resultan. Ya tengo mucho tiempo haciendo mis decretos y no me resultan. ¿Y qué decreta? Decreto que me saco la lotería, que me saco la rifa del TEC, que me hago millonaria. Que así no se hace. Se tiene que hacer otras cosas más a corto plazo y no de esa manera, porque si no, pues todos decretaríamos lo que nos gusta, hagan de cuenta, y es el principio también de la magia, ¿no? Y hasta de la magia destructiva, que decretan cosas malas para otros, pero a veces se les regresan a ellos mismos. Entonces, no es tan sencillo como eso. Dice, no, ya cambié esto y no me ocurre el cambio externo. Pues no es tan fácil, hay que trabajarlo también. Además, se tiene que decretar, se tiene que pensar de otra manera, se tiene que ver de otra manera y se tienen que hacer las cosas de otra manera.
porque si no se hacen de otra manera, por más que se siga pensando, nomás deseando, intentándolo, nunca se va a conseguir, porque pues se piensa de otra manera y se hace de la misma manera y el resultado va a ser el mismo. Y decíamos la vez pasada que un buen ejemplo de que sí es posible modificar la realidad exterior creciendo internamente es el de Peter Temanovich Ouspensky, que es un esoterista y escritor ruso, que fundó el Cuarto Camino, la Escuela del Conocimiento del Cuarto Camino. Y era un hombre culto cuando se encontró al maestro Gurdjieff, místico y escritor también ruso. Ahí al preguntarle qué tenía que hacer para cambiar su destino lleno de fracasos, Gurdjieff le comentó que si deseaba cambiar su realidad exterior, era indispensable realizar el cambio interior para hacerse dueño de su propio destino y así sobrepasar esas basanas o tendencias subconscientes y su secuencia de vida que trae grabada, esa secuencia de vida que trae grabada de sus vidas anteriores y que tiende a repetirse porque están grabadas en el subconsciente. Y esto lo arrastra a situaciones repetidas constantemente en la vida, siempre. Siempre va a ser lo mismo. Por eso a alguien, una vez, un paciente muy ingenioso me dijo, es que una paciente dice, es que es estar en el mismo infierno, pero con diferente diablo. Y sí es cierto, tienes razón. Pero porque no has cambiado eso, tienes que cambiar en tu interior y no vas a traerlo y vas a vivirlo repetidamente, porque así es la situación, nos guste o no nos guste. Esa es la ley de la vida, es como la escuela. La escuela, cuando alguien sale disgustado, al siguiente día de clase resulta disgustado con la misma persona. Y si estaba muy contento con alguna, pues también va a regresar muy contento con esa persona. Tiende a repetirse porque dejó esa secuencia anterior. Y también cuando se acaba una vida, quedan todos esos registros y vuelve a repetirse esa tendencia por razón natural, porque es una tendencia que la va en el subconsciente, en el subconsciente colectivo, en el subconsciente universal y en el subconsciente individual, que tiende a repetirse. ¿Se entiende eso? Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta ahí vamos bien, estamos de acuerdo. Y eso fue lo que habíamos así a grosso modo la vez pasada y le hicimos que Ouspensky aceptó el reto de su maestro, se preparó durante muchos años y fundó la Escuela de Enseñanza El Cuarto Camino. Y en esta escuela mostró que la evolución es el resultado del crecimiento y desarrollo interior, para lo cual se requiere un conocimiento directo y preciso, el cual solo se puede adquirir con ayuda de un guía que ya se haya encontrado a sí mismo y recorrido el camino interno. Y a través de un prolongado estudio de sí mismo y un trabajo constante, llegar a adquirir la maestría de la vida. Y recuerdo que Elizabeth nos dijo, ay, es un trabajo muy prolongado. Sí, sí es un trabajo muy prolongado en la vida, pero también dijimos que si lo hacemos con alegría y con gusto, pues se nos va a sentir. Es como un día de clases, ¿no? Si estamos pesados, se nos hace largo y tedioso. Si estamos alegres y divertidos, se nos hace alegre y divertido. Y también depende del maestro que tengamos, ¿eh? Porque como escolares recordamos maestros que eran muy tediosos y había maestros muy divertidos. Y también eso influye en cómo vengan la enseñanza. Pero la vida es muy divertida, nunca deja que nos aburramos. Bueno, algunas gente se andan aburridos por ahí, pero digo, qué difícil es estar aburrido con tantas cosas que tenemos que hacer. Lo bueno es que no teníamos tiempo de aburrirnos. Y decíamos la vez pasada que en la clase siguiente veríamos los pasos a seguir en la vida práctica para dar ese crecimiento interior que cambiará la realidad exterior. Entonces, todos quisiéramos estar así en una situación exaltada, hermosa, porque la vez pasada también hablamos de los estados de conciencia. Por cierto, ya les envié el enlace para que vean el video de la semana pasada, del viernes. Ya se los envié ahí a los distintos grupos y a todos los que participaron la vez pasada, para que vean el video de la vez pasada que estuvo muy bonito y muy interesante, y esta vez también va a resultar muy bonito. Y entonces estamos hablando de los estados de conciencia. ¿Cómo puede ser un estado de conciencia nada más materializado cuando todo se ve? Le poníamos el ejemplo de troglodita, que se ve todo material nada más y de sobrevivencia. Y después ya cuando las civilizaciones van creciendo se empiezan a ver los elementos superiores, los elementos trascendentes de la existencia, y después los otros mundos, y después pueden llegar a estados elevados de conciencia, que ya se percibe la existencia de manera diferente. Es lo mismo, pero es visto de manera diferente. Como cuando se entra en un estado de éxtasis, el samadhi,
todo es lo mismo, no cambian los carros, objetos ni las personas, pero ya se ven muy distintas y se perciben muy distintas. Y cuando ya se sale, bueno, una queda la misma percepción, y dice, pero ¿cómo es posible que haya tanta diferencia? Pero sí, son los estados de conciencia. Y entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo creen ustedes? A ver, aquí va la pregunta de los 64,000. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer en la vida diaria para realizar el crecimiento interior? ¿Qué se les ocurre? A ver. Agradecer. Está muy bien. Eso es un punto clave. Agradecer. ¿Y cómo sería? A ver, explícalo un poquito. Pues bueno, desde que inicia nuestro día, podemos agradecer nuestros alimentos, casa, trabajo, salud. Eso es abundancia. Bueno, eso nos va a llevar a la abundancia porque el que sabe apreciar lo poco, como el universo es una caja de resonancia, ¿verdad? Como un espejo. Entonces, todo lo que se lance se regresa. Y si se da gracias por todo y se agradece por todo, pues entonces eso produce que el universo te reenvíe más que eso todavía, porque estás mandando ese mensaje positivo y te regresa esa consecuencia. Muy bien, Stephanie. ¿Quién más? A ver, ¿qué otra cosa se les ocurre que podemos hacer para el crecimiento de nuestro estado interior? A mí me gusta... Ay, perdón. Tú primero, Sofía. No, tú, Judith, adelante. Bueno, ya, yo. A mí me Sí. gustan mucho los decretos. Yo sí he trabajado los decretos y me han funcionado. ¿Y cómo haces para que te funcionen? A ver, cuéntanos. Para que todos... Cuando empecé a hacer decretos, la verdad es que hacía como letreros y tenía letreritos en todas partes y trabajaba 2 o 3 decretos por semana. Entonces me basaba como en ciertas oraciones y ya hacía mis letreritos y las pegaba en la pared de mi sala, en mi comedor, en la cocina, en el carro, cerca de mi cama. O sea, tenía así como letreros por todos lados. Y ya ahora pues ya es más fácil porque ya es como el decreto y ya lo practico a lo mejor y menos tiempo, pero con más intensidad. Pero al principio era como una forma de control de torbellinos mentales a través de decretos, y entonces cuando me encontraba en alguna situación donde estaba como con algún pensamiento obsesivo, pues ahí tenía como mis hojitas a la mano y mejor me paraba y las leía. Entonces esos decretos me sirvieron mucho. Fíjate que sí es muy cierto. Y sobre todo haciéndolo de esa manera, hasta como herramienta, ¿verdad? Que si tienes alguna situación especial, agarras tu hojita, lees el decreto, te mentalizas, y es muy interesante. ¿Y cómo qué decreto? A ver, platícanos. Como, por ejemplo, yo fluyo de forma amorosa por la vida, me siento tranquila y confiada. Ese sería uno muy bueno, ¿verdad? Sí, porque, bueno, a lo mejor y una de mis características era que no me gustaban como las sorpresas y tendía a tener como estrés futurista. ¿Qué irá a pasar mañana? ¿Qué irá a pasar con esto? Y entonces eso me mantenía como con un poco de ansiedad. Y ya al hacer este tipo de decretos me ubicaba en mi aquí y en mi ahora y fortalecía mi confianza. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Sí, es muy importante. Y eso sí funciona porque hay un principio muy sencillo psicológico y que dice, tu mente subconsciente no razona, no tiene la capacidad de análisis. Simplemente si la programas va para adelante como una aplanadora programada. Y lleva el programa y va para adelante y la mente consciente no la puede parar. Por eso aunque digas, no me voy a enojar o no me voy a asustar, sigue para adelante todo eso y sigue funcionando. Y por eso es importante siempre hacer los decretos y repetirlos muchas veces. Por ejemplo, eso, me siento feliz, me siento feliz, me siento feliz. Y alguien puede decir, ¿estás loco? Pues sí, estoy loco, pero me siento feliz. ¿Te está yendo mal y te sientes feliz? Pues sí, porque por lo menos contrarresta un poquito esa sensación de malestar, ¿no? Que podemos sentir por algún acontecimiento no agradable. Entonces me siento feliz y como la mente subconsciente no razona, si lo repites mucho tiempo y luego si lo haces
con sentimiento y emoción, que es lo que hace que los decretos funcionen, porque si lo hacen nada más mentalmente, acuérdense que la mente consciente es nada más un supercomputador, pero es frío, y se necesita la calidez de las emociones y los sentimientos. Está como si alguien le dice, te quiero, se oye bonito, pero no es lo mismo que alguien le diga así con todo el sentimiento del mundo, te quiero. ¿Por qué? Pues cambia, eso le da la tónica. De hecho, hay 3 tipos de lenguajes principales, que es el verbal, que es el expresivo y el corporal. Y el verbal es el que se expresa verbalmente. El expresivo es con qué expresión se dice. Y el corporal es el lenguaje corporal. El cuerpo también está hablando. Y el verbal nada más tiene una influencia del 20%. Y los otros 2 tienen una influencia del 40% cada uno. Y si alguien les dice, hazte a un lado, pero se los dice de una manera fuerte y luego con mala intención y con el cuerpo y la actitud, hazte a un lado y aunque no quieran, sientan el golpe. Y si alguien les dice nada más, hazte a un lado, entonces se hace a un lado y no sienten eso, porque ocurre todo eso. Y es la importancia del decreto, ¿no? De que influya, que entre ahí el sentimiento, nada más el pensamiento o la frase, sino el sentimiento y la emoción. Y eso hace que influya en toda tu aura y que se vaya a la subconsciencia universal, que tienda a convertirse en realidad. Sí, es un principio muy importante y muy bueno si se aplica bien. Muy bien. A ver, Judith, ¿qué nos ibas a decir tú? A mí me gusta mucho hacer meditación y para quienes como que vamos empezando, hay algunas que son hasta de 3 minutos diarios en los que puedes estar en calma, con los ojos cerraditos, hacer respiraciones y hacer ciertas reflexiones, ¿no? Sobre la vida diaria y de lo que tú piensas y que sientes, y solo hecho de hacer esa como pequeña introducción con la combinación de la respiración, calma. Entonces, por aquí en el chat les voy a compartir una que se llama La Mente Serena, que es de Pritaji, de Ekam, de la India, y pues se los comparto. Obvio, ya es traducida, pero se puede empezar con ese tipo de ejercicios. Sí, es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito y resulta muy bien, porque sí es práctico, sobre todo si se hace así, con respiraciones. Está comprobado, de hecho hay una práctica que se llama nervio vagal, que se hace haciendo la respiración costo-abdominal, esa respiración que hacen los bebés, que se infla la pancita abajo, porque es la forma más fisiológica de respirar. Se infla la pancita abajo y entonces ya se va bajando y inflando y subiendo cada respiración. Y con que se haga durante 1 minuto, así de manera concentrada, sentada la persona, respirando. Es más, vamos a hacer una pequeña práctica. En 1 minutito nos sentamos, ponemos manos sobre piernas y vamos a respirar, pero llevando el aire hasta la parte de abajo, hasta inflar el abdomen, que no se quede en la parte alta, sino que infla el abdomen. Y empezamos a respirar y a sentir la respiración y contando del 1 al 3 para inhalar y luego 4 para, bueno, yo creo que vamos a hacer al revés, para que sea más fácil. 1 al 3 para inhalar, 1 al 3 retener y 3 para exhalar, que sea más facilito. Así. Y sintiendo la respiración, cómo desplaza el abdomen y sintiendo nuestro cuerpo y sintiendo nuestro corazón. Inhalamos suavemente, retenemos y exhalamos suavemente. Sin ninguna presión, hacerlo de manera natural, nada más llevando la respiración hasta la parte baja del abdomen. Y al inhalar, sentimos la entrada del aire, del prana, de la energía, y sentimos cómo se está energizando nuestro cuerpo.
y nos vamos tranquilizando poco a poco. Ponemos la mente en blanco y nos concentramos únicamente en la respiración. También podemos llevar la concentración a la punta de la nariz, que es donde se inicia la entrada del aire. Y poco a poquito hacia el fondo. Retenemos un poquito y exhalamos. Y vamos entrando a un estado de paz, de armonía y de tranquilidad. Om. Mani. Padme. Mani. Padme. Mani. Este es el mantra de Kalikatesvara, el dios de la compasión. En el hinduismo se denomina, significa la traducción, el dios que mira hacia abajo. Y tiene la compasión para todos los habitantes del mundo y de los mundos. Y lo adoptaron después los monjes tibetanos budistas. Es muy bonito porque habla de la compasión y es sentir esa compasión y esa serenidad interior, esa paz interior. ¿Cómo se sintieron? Bien relajados. Y con ganas de seguir con los mantras, ¿verdad? Porque cuando entro uno así, por lo menos yo pongo con el mantra en yoga, y se me van horas y no siento. Y con ganas de seguir con los mantras, de seguir así, hasta entrar en un estado más elevado de conciencia. Pero ya después, cuando entremos a las dosis operativas,
Ahí vamos a hacer todas estas prácticas y vamos a enseñar desde el primer grado. Bueno, ¿alguien más quiere decirnos qué sería bueno para, qué ideas se les ocurre para, ya nos dijeron Stephanie, Sarita y Judith. Muy bueno. Sí, por cierto, Judith nos mandó un enlace para que vean esta pequeña meditación, es muy bonita y se hace en un breve periodo de tiempo. ¿Quién más quiere decirnos alguna otra cosa que se le ocurra de cómo hacer para... Ser empáticos con los demás. Eso es muy Ser importante. empáticos con los semejantes. Sí, eso es muy importante. Si empezamos a hacerlo con los demás, ser empáticos y se acuerdan, a ver, Elizabeth, ¿en qué consiste la empatía? Pues, no sé, ahorita se me ocurre, por ejemplo, si ves a alguien que esté enojado, pues no ponerte igual de enojado, sino tratar de pensar, bueno, es que tal vez tuvo un mal día y no tengo por qué yo ponerme igual, o al contrario, si puedes ayudar a alguien pues simplemente con escuchar, pues pudiera ser de gran ayuda, no sé. Sí, sí, está muy bien eso. Sí, en realidad la empatía pues consiste en sentir a los demás, viene de simpatía, ¿no? Esa simpatía de como el simpático que le llaman, o sea, cuando hay una magia que le llama magia simpática. Quieren que algo les ocurra a alguien y entonces le manda algo, un efecto parecido, ¿no? Y es por simpatía, porque se manda, está conectada las mentes. ¿Recuerden ustedes que están conectadas las mentes? La mente subconsciente individual está conectada con la mente subconsciente universal como una bahía con el mar. Entonces, lo que ocurre en la gran mente también repercute en la bahía, y lo que ocurre en la bahía también repercute en la gran mente. Entonces, por simpatía, se tiende a producir ese efecto que deseamos, ¿no? Y eso quiere decir, pues, como esa percepción interior, esa unidad interior que hace que vibren los dos elementos al mismo tiempo, como en el entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas se enlazan internamente, aunque se separen miles de kilómetros, lo que le ocurre a una lo siente a la otra. Esa sería la empatía. O como dicen más vulgarmente, ponerse en los zapatos del otro y sentirlo. No nada más criticarlo o antes de juzgarlo, sentirlo. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo? Entonces, esa empatía hace que se vea a la otra persona como si fuéramos nosotros mismos y no verla como alguien separado y no juzgar así, porque es la tendencia normal de la personalidad y el ego personal. Juzgar, porque está viéndose como yo y no yo. Y en realidad todos estamos unidos, entrelazados, todos, por la gran mente universal. Nada más que no nos damos cuenta normalmente hasta que ya después percibimos y empezamos a practicar todo esto. Pero sí es importante la empatía, practicarla día a día. Y otra cosa importante sería el saber aceptarnos y perdonarnos a nosotros mismos, tal como somos en ese momento. Porque el gran creador nos quiere, nos acepta tal como somos en ese momento, con nuestras virtudes y defectos. Hacer eso y la empatía con todos los demás. Y aquí se tendría que extender, si queremos ser más completos, tendríamos que extender la empatía a todos los seres de la creación, a toda la creación, porque todos somos hijos del mismo creador. Entonces ahí se pone un poquito difícil, ¿verdad? Tenemos que entrar a las disciplinas como las que llevan los monjes tibetanos, los monjes se llaman jainistas, el jainismo de la India. Son muy característicos porque llevan una escobita y van barriendo donde caminan y van barriendo donde se sientan. Y le preguntan que por qué lo hacen, dicen, para no lastimar a los insectos. Y caramba, eso sí que es trabajo, pero lo hacen, porque lo llevan dentro de su disciplina para no lastimar a nadie. Y obviamente, pues a las personas y a los seres vivos tampoco. Y por eso, muchos que somos vegetarianos lo hacemos en principio por eso, porque no deseamos lastimar a los seres vivos. Hoy pedí una comida y no había, y pedí a ver si había algo vegetariano, no, pura carne, y dije, ay, ni modo, voy a hacer un guiso con unos frijolitos y lo que pueda, y ya. Porque pues está muy fácil pedir, llegan los guisos y es muy rico, hace muy bien de comer, cuando es un vegetariano sale muy bueno. Pero, y los animalitos que también sienten, ¿no?
Entonces, si tenemos esa empatía, también pensamos y decimos, ay, está sintiendo al animalito. Como un video que vi de un niño chiquito que decían, ¿y por qué no comes carne? Porque al animalito también le duele. Y un niño así, muy rancherito. ¿Y por qué? Dice, pues también siente, y para cuidarlos, y para cuidar a su mamá y a su papá, dice el niñito. Y el que estaba grabando un hombre dice, ah, bárbaro. Este sí que salió más sabio, aunque usted es pequeñito. Ese es el ejemplo de las almas, ¿no? Almas desarrolladas. En el niño se manifiesta un alma desarrollada así de manera muy natural y muy bonita. Bueno, ¿alguien más tiene otro ejemplo, otra forma en que pudiera trabajarse al crecimiento interior? Bueno, cuando hacemos la meditación, a mí me ha dado mucho resultado hacer la meditación, pero lo que estás pidiendo o algo que necesitas o que alguien esté enfermo, no sé, que lo visualices. Ah, uh-huh. O sea, a mí me pasó, acuérdate cuando yo andaba con la onda de que quería un carro del año porque no se me había hecho el mentado carro del año en tanto tiempo, pues yo estaba terca que tenía la cosa que quería saber lo que era tener tu carro del año y cómo olía. Entonces lo empecé a visualizar, que lo tenía ya estacionado en el garage. ¿Y qué creen? Pues ahora sí que como dijo el del cuento, y me hicho. Y finalmente logré que estuviera ese carro realmente en mi garage. Entonces, visualizarlo es importantísimo. Sí, eso es importantísimo para hacer que ocurran las cosas. Sí. Exacto, por eso yo les doy pues lo que a mí me va a pasar, lo que yo he vivido. Sí, la experiencia. Sí, efectivamente. De hecho, la capacidad realizadora mágica que tienes está en relación con la capacidad de visualizar con más detalle, emoción y vivencia lo que deseas ver realizado. Exacto, sentirlo, hacerlo, darle vida a lo que quieres. Uh-huh. Sí, muy cierto. Muy bien. Bueno, entonces son muy buenas ideas todas y todas son muy aplicables. Ahora, si nosotros queremos desarrollar ahí, ¿se acuerdan de un escrito que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses? Pues eso se decía en Grecia, ¿no? Sí, sí. Estaba escrito en el frontispicio del templo de Delfos. Uh-huh. Y es muy bonito porque habla de una gran verdad. Habla de una gran verdad y que quien no conoce esta verdad y no la aplica siempre va a andar afuera queriendo encontrar las cosas y no va a dejar a un lado el principal. Y dice así, dice, hombre, conócete a ti mismo. Te advierto, quien quiera que tú fueres, o tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Y esa es la inscripción que estaba en el frontispicio del templo de Delfos en Grecia. ¿Por qué? Porque entraban al templo y entraban a estudiar los conocimientos profundos. ¿Y alguien dirá de la existencia? No, de uno mismo. Y también después de la existencia. Pero lo más importante es conocerse uno mismo, porque puedes conocer todo lo de afuera y está bien. Pero si desconoces lo de adentro, eso es primordial para tu vivir, para tu felicidad, para tu alegría y para tu tranquilidad. Eso es lo fundamental, ¿verdad?
Entonces, es muy importante. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que sea importante? ¿Y realmente llegamos a conocernos a nosotros mismos? Si haces el trabajo, sí. Por eso es el reto, es muy buena pregunta, ¿eh? Porque como siempre, Josefina es buena para inquirir todo eso, ¿no? Bueno, hay días que estoy inspirada y pregunto a lo mejor más de la cuenta. Sí, no, pero sí es muy interesante. Es muy interesante porque eso nos hace profundizar y preguntarnos, porque se pueden, de hecho, se dicen tantas cosas en las meditaciones, en los mensajes, se dicen tantas cosas y tan bonitas, pues que uno dice, ah, ya está hecho, no, con esto ya lo hicimos. Pero a la hora de la verdad, será cierto y será aplicable y será verdad eso que se dice. Y aquí la cuestión es esta, que suena tan maravilloso, pero no es tan fácil. El mismo Maestro Jesús dijo, la verdad os hará libres, pero para descubrir la verdad, entonces hay que profundizar mucho, y ahí está todo eso en el interior del humano. Por eso en alquimia se dice, visiten terror terram, rectificando en bienes ocultum lapidem. Quiere decir, visita el interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta. Ese es, les digo, ese es el alma. Y hay que trabajar con ella. Pero tienes que visitar, interiorizar, hacer la interiorización. ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues mediante las prácticas y las técnicas. Y una de las técnicas principales, bueno, en las logias operativas se trabaja todo esto, pero se trabaja de manera sistemática. Y es otra forma, pues, es una de las formas, el inicio. De hecho, hay 3 pasos principales que se dan en las logias operativas, que se llaman enseña al ignorante, es el primero. Y enseñar todas las verdades de la existencia, empezando por uno mismo, por conocerse uno mismo, pero todas las verdades de la existencia. Todas. Pero ¿cómo se conoce uno a sí mismo? ¿Qué debe uno de hacer para conocerse a sí mismo? A ver. Bueno, es buena pregunta. Pero el planteamiento este que les digo de las logias es, primero es, enseña al ignorante. Primero se inicia en el primer grado de estudios, se inicia enseñando todos los aspectos de la existencia. No tanto internamente, sino externamente. Claro, también un poco internamente, pero globalmente, vamos. Desde el universo, la creación, el mundo, los mundos, cómo funciona todo. Se tiene que aprender todo eso y conocer todo eso y comprender todo eso. Eso se ve en el Nani Yoga. Se ve todo eso externamente. Y en la segunda etapa es descúbrete a ti mismo. Descúbrete a ti mismo. Y ahí viene el cómo hacerlo. Ahí está lo interesante. Para eso existen muchas prácticas y muchas técnicas. Algunas más modernas como el psicoanálisis y todas esas prácticas conocidas, pues, analíticas. Y todas esas prácticas son muy interesantes porque te ayudan a conocerte. Simplemente si vas con un buen terapeuta te va a ayudar a conocerte a ti mismo. Ya hablamos otra vez de los mecanismos de defensa, cómo reconocer los mecanismos de defensa, cómo saber por qué estás diciendo, por qué te viene un lapsus, por qué ocurre eso, empezar a estudiar y estudiarte. Primero psicológicamente, que es lo más sencillo, y después más profundamente. Se utiliza aquí la técnica de Raya Yoga, el yoga del conocimiento de uno mismo. Y tienes que empezar a hacer esas meditaciones y a profundizar poco a poquito hasta irte descubriendo a ti mismo. Que vayas ¿cómo será? Es como, hagan de cuenta, es como seguir el hilo. ¿Se acuerdan de la leyenda de Ariadna, del hilo de Ariadna que existía en Grecia? Que se metían a la caverna y se perdían y se morían. Pero entonces el héroe Teseo tenía que meterse y a Ariadna le dio un hilo para que lo dejara amarrado al exterior y pudieran seguir el hilo hasta adentro y encontrarse con el monstruo, el Minotauro, luchar contra él, vencerlo y poder salir, porque entraba ya no salía. Porque sí es verdad, ¿eh? Hay tanta profundidad, es la infinitud del ser, que es como una caverna profunda que te metes y a veces no sales. Te quedas ahí porque
Hay regiones muy oscuras, y luego si entras a los inframundos, entras a esas partes internas, o ya entras al plano astral, y ahí están las larvas astrales y las larvas tentadoras, y te extravían, y te quedas, te extravían, y se vuelven locos los individuos, y es cierto eso. Entonces, ¿cómo hacerlo? Necesitas siempre, pues, una guía, y por eso se dice que tiene que haber maestros experimentados que ayuden a conocerse y a comprender, y te vayan induciendo y llevando poco a poquito, para que hagas ese viaje interno, y te vayas descubriendo tú como persona, cómo eres, por qué eres, qué manejas, qué te falta, qué te sobra, qué haces, qué no haces y por qué lo haces. Y después de descubrir esos aspectos profundos ya de tu alma, para que te puedas ver como alma evolucionante qué proceso llevas, dónde vas, en qué etapa estás y qué necesitas hacer. Entonces es un trabajo profundo, pero sí tiene que ser llevado y dirigido por alguien que sepa y conozca y haya hecho el viaje. De otra manera, sí se puede hacer, pero pues uno solo es muy peligroso, lo digo por experiencia. Es muy peligroso y te pueden atrapar las larvas astrales y extraviarte. Se puede y se necesita hacer eso, pero ese sería en el segundo grado, donde tendría que hacerse ese trabajo interno de reconocimiento de sí mismo y conocimiento profundo. Ahí también se hace uso del estudio de astrología, ¿no? Ah, sí, efectivamente, muy bien, Elizabeth. Para conocerse uno mismo también es muy útil la astrología, porque es una herramienta que ayuda mucho, igual que el enneagrama, ayuda a conocerse uno mismo. Entonces ya haces tu estudio, tu carta astrológica, y vas a conocer muchos aspectos, vas a ver muchos aspectos que ni te imaginabas. Recuerdo que a un sobrino mío que es muy inteligente y muy intelectual y muy capaz, le saqué un horóscopo y lo leyó y dice, dice, ay, estos cabrones adivinan, ¿cómo saben tantas cosas de mí? Por tu nacimiento. Y digo, esto sirve porque tú también encuentras cosas que tú no sabías y que las vas descubriendo de ti si te pones listo. Entonces sí es cierto, es otra herramienta muy importante el horóscopo, viendo como un elemento, pues no de horoscopía para predecir el futuro, ¿no? Sino que viéndolo como un elemento para conocerte y descubrirte. Y hay niveles, hay ya personas con tanto conocimiento y capacidad en esto que hacen desarrollos muy profundos y con muchas cosas muy interesantes que sirven para conocerse más y para saber cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, en qué se tiene que trabajar. Muy bien, Elizabeth. Tengo una pregunta. Sí. Por eso Luisa Hay se veía tanto en el espejo. Ándale, se veía tanto. De hecho, hay prácticas, ¿eh? Sí es cierto. Hay prácticas porque mediante el espejo puedes entrar al plano astral y puedes entrar entidades y puedes meterte por el espejo, como Alicia al País de las Maravillas. Además hay prácticas y tienes que hacerlas. De hecho, hay prácticas que se hacen en la noche con un espejo y con una vela. Prácticas de ese tipo, nada más que pues no son recomendables para todo el mundo porque pueden tener hasta alteraciones o pueden entrar hasta entidades. Entonces no son muy recomendables. Tendría que hacerse bajo la dirección de alguien y con mucha precaución. Porque luego después las personas lo empiezan a hacer así, entran al psiquismo y ya puede haber efectos muy desagradables. Es cierto. Así es. Entonces, para conocerse a sí mismo. Y ya después, cuando empiezas a verte y a reconocerte, y empiezas a verte como eres, hay una práctica especial que se tiene que hacer para descubrir de eso que traes dentro, ¿no? Yo una vez que la hice, dije, ay, apareció, pero no me gustó porque dije, apareció la bestia. Ay, Dios mío, me espantó. Dije, me lo voy a llevar despacito, poco a poquito. Sí, es tremendo, pero esa es tu contraparte, ¿no? Están los Sephiroth, los esferas luminosas, están los Clifots, las esferas oscuras. Y cuanto más arriba subas, más oscura y más terrible es abajo, la contraparte. Por eso es muy importante, pues, ver todo eso con mucha precaución. No tratar de hacerlo así nada más, sino que tiene que seguirse un proceso de descubrimiento y un trabajo paso a paso. Y por eso primero, el primer paso es enseñar al ignorante para que conozca todos estos sistemas y métodos y cosas. Y ya después, ya conociendo todo, ya empieza a hacer sus prácticas para profundizar con la astrología, con el conocimiento psicológico y con esas otras prácticas ya más profundas para entrar en todo esto y desarrollar todo esto.
Pues ese sería lo principal y lo más importante. Después viene un tercer paso que ayuda a entrar, a dar el salto de la vida personal a la vida impersonal. Sería el tercer paso, pero ya sería más avanzado como para quien vaya más adelantado, como para los maestros de la humanidad, que ya lo hacen todo de manera impersonal, renuncian a lo personal y lo hacen de manera impersonal, ya no hacen nada para ellos, pero eso sería un paso más avanzado. Y luego también los primeros, va por etapas, es por etapas. En la primera etapa es sencillo, es la primera etapa de enseñar en ignorante es sencilla, y luego la segunda es sencilla y la tercera es sencilla. En la segunda ya se profundiza más y en la tercera se profundiza más. Y así tiene que ir por etapas para que no sea tan fuerte y tan cargado de momento. Entonces empieza con la primera etapa, primero, segundo y tercer grado, y es primero, segundo y tercer grado se trabajan. Y luego ya que se pasaron esos grados, viene la segunda etapa a trabajar eso mismo, pero más a profundidad, y en la tercera etapa más a profundidad. Y cada quien lo va llevando según su desarrollo. Si alguien ya tiene mucho desarrollo, pues lo va a hacer muy rápido. Si alguien no tiene tanto desarrollo, pues lo va a hacer más lento. Y es que esto tiene que ser individual, pero tiene que ser realizado. Eso es lo importante. No es solo teórico, tiene que ser teórico, práctico, para cumplir con el objetivo de que haya un crecimiento, un descubrimiento y un crecimiento interior. Porque si nos quedamos en lo intelectual, pues no hay tal, es pura teoría. Está bien, no está mal, pero nomás nos quedamos en la teoría. ¿Y qué pasó con la práctica? Una cosa es la información y otra cosa es la formación. La información sirve para la formación, pero necesitamos hacer las prácticas, aplicar todo para que haya esa formación en el interior de nosotros, que es lo que hace falta, pues. Hace falta a la humanidad, y si se va haciendo, pues claro que se va entrando a otras etapas y otros niveles, que serían intensas. Bueno, creo que quedó entendido, ¿verdad? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué les parece? Yo creo que ya para no alargar tanto, para finalizar, ya oyeron, ya participaron, dieron muy buenas opiniones. Vamos a preguntarle a cada quien qué les pareció y si tiene alguna opinión o aportación especial para este tema que acabamos de ver. A ver, Josefina, ¿tú qué opinas de esto que acabamos de ver? Ya, bueno, pues es que tenemos tanto buscándole a ese temita. Y la semana pasada quedamos en que esta vez íbamos a ver la fórmula para poderlo lograr. Y Pues bueno, sí, un poquito ahí medio tocaste el asunto, pero no me quedó muy claro. a ver, es el momento de aclarar, porque ya dijimos que es entrarle ahí. Primero, ya dijimos que la primera forma, la primera parte es enseña al ignorante. Enseñar todas las verdades del universo, del hombre, del cosmos y de todo. Una enseñanza para que tenga conocimiento, y acuérdense que el que no sabe es como el que no ve. Anda a tientas, y el que empieza a saber ya empieza a ver. Esa es la primera parte. La primera etapa sería esa. La segunda es enseña a conocerse a sí mismo al humano. Entonces vas a enseñar, ¿y cómo lo vas a enseñar a conocerse? Ya dijimos, por métodos psicológicos. Tenemos el psicoanálisis con su desarrollo sencillo, que es muy práctico. Tenemos el análisis transaccional y tenemos muchos otros armamentos de ese tipo, muy sencillas y aplicables y prácticas. Y luego tenemos la astrología. Hacemos cartas natales, primero sencillas y después más profundas. Cartas natales muy buenas en que te va a ayudar a descubrirte y a saber cómo eres. Y tercero, está esa práctica especial, visita interior la terra rectificando imenies oculto lapidem. Tienes que penetrar en ti mismo. Eso mediante meditaciones técnicas y prácticas. Con el espejo, con velas, con meditaciones y con otros elementos mágicos que existen, pues que ya en la práctica se diría, para poder entrar y que te permita el guardián del umbral entrar. Tienes que tener unas palabras especiales para poder entrar, y ya entrando ya vas a poder verte como en un espejo, pero ya no vas a ver el reflejo de tu cuerpo, sino de tu alma. Y vas a ver lo que trae y lo que no trae y cómo está. Así como cuando tú veías a las personas, Josefina. Sí, pero ahí pasa lo que decía María la vez pasada, que decía que tú decías,
Miren eso, miren. Y la pobre queriendo mirar con sus ojitos, ¿verdad? Físicos, y pues nomás nunca pudo ver nada, ¿no? Entonces, aquí pues vamos a lo mismo, ¿no? ¿En qué forma vamos a través de la meditación o podernos ver más internamente? Sí, sí, ya lo dijimos. Son varias fórmulas. Primero, conocernos psicológicamente para poder ver cómo están nuestros mecanismos de defensa. Todo eso que traemos psicológico, normal, natural, humano. Y es bueno, porque ahí nos ayuda a reconocernos. Pues y luego, ese ya lo conozco. pues ya conozco, pero hay que hacer el trabajo. Sabes qué son, pero no hacer el trabajo propio sobre ti, sobre todo qué mecanismos y todo, pero eso es individual. Cada quien es diferente. Hay un método y un sistema, pero es aplicado para todos, pero cada quien tiene que aplicarlo en sí mismo para Claro. reconocerse. La segunda etapa, otra herramienta muy interesante es la astrología. Aplicarla bien y luego ya hay técnicas especiales astrológicas donde pues, se profundiza más para que te ayude a conocerte más con todos los elementos que traes ahí y vas integrando ese conocimiento. Y la tercera etapa es cuando tienes que interiorizarte para descubrir a tu interior. Pero eso no gusta mucho porque normalmente no tenemos tantas cosas tan bonitas. Bueno, sí, hay cosas bonitas, pero también hay cosas muy fuertes. Y ahí es donde tendríamos que entrar un poquito, ¿no? Pero Sí, que se llora mucho cuando entra ahí, ¿verdad? Sí, se llora mucho, efectivamente, se empieza a ver cosas. Y sobre todo, ¿saben qué? Que aquí es muy importante, esto tiene que llevarse a la práctica. El problema es que esto no puede ser nada más hablado. Tiene que ser ya llevado a la práctica, claro, bajo la guía de alguien experimentado. Tiene que ser llevado a la práctica, a la práctica, a la práctica. Porque lo podemos platicar toda la noche y ahí mismo nos quedamos. Y ya tiene que serse aplicado, por eso están abriendo las operativas para hacer todo esto aplicado. Bueno, por lo menos quedó entendido cómo se... Sí, ya muy entendido, hermano, gracias, ya. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, Blanca, ¿qué nos quieres decir? Pues yo quiero compartir que crecimiento interior, pues antes que otra cosa es el ir a ese encuentro con nosotros mismos, ir a ese encuentro conmigo misma y cómo voy a lograr ese encuentro, pues a base de ir a lo más profundo de mí, ya sea a través de la meditación, que para mí es una de las prácticas como pues mejores, ir a cada uno de mis centros energéticos y conocerlos. Y sí da mucho temor entrar a la profundidad porque es un lugar totalmente oscuro. Es un lugar donde te das cuenta que puedes vivir engañado constantemente engañado por ti mismo. Donde yo me he dado cuenta que soy capaz de engañarme a mí misma y a veces ese engaño no me permite ver o cómo voy a crecer, cómo voy a dar el siguiente paso, porque en realidad es un crecimiento constante porque no se deja de ser niño fácilmente y pues es ir sobre todo a ver y revisar la historia personal. Yo lo que hago cada día o he estado haciendo a partir de este nuevo año, me hice el propósito de tener en la mente consciente una cualidad cada día y dedico ese día a esa cualidad, por decir, me tocó el lunes la sencillez. Todo el lunes practiqué la sencillez. Hoy me toca un purificador de energías y hoy trato de purificar todo desde el alimento, la tierra que piso, el purificar los espacios donde yo estoy, el llamar a esa energía pues divina que me vaya acompañando, que me dé la sabiduría. Quizás mañana practique la libertad y pues ir viendo en qué voy a ser libre, qué es lo que no me deja seguir adelante, qué me está encadenando o qué me está dejando atorada. Y eso es lo que voy haciendo. Entrando este año lo propuse y hasta el día de hoy lo he hecho. Y eso ha hecho que
que yo vea cosas que no podía ver, que me haga más observadora, que, que puedo entender mejor el proceso mío y el proceso de los demás, que ahora me doy cuenta que quien me hacía mala cara siempre, por más que yo le sonreía y le decía gracias y que no podía esa persona cambiar ese rostro, hoy comprendo que pues el interior está así de afectado, que hay un enojo más allá de lo que yo pueda ver y que no es conmigo el enojo, ni con el mundo, es con el interior. Y esto no lo podemos ver fácilmente si nosotros no vamos hacia adentro. Y es un trabajo constante y hay que hacer el uso de diferentes herramientas, cualidades, como lo que decían, el decretar. Esa es otra opción, que siempre esté decretando lo que yo soy, eh, el ser luminoso que yo soy. Ese es mi compartir. Muy bien, muy bonita la experiencia, muy bonita todo lo que compartes. A ver, ¿quién más quiere decirnos qué les pareció? A ver, Elizabeth. Pues ¿qué yo te- también pienso que una parte importante es que debemos estar más atentos, porque más atentos en lo que haces, más atentos en tu entorno, más atentos en lo que piensas, el estar más atentos en todo lo que te rodea y en tu actuar, yo creo que eso también pues es de gran ayuda. Sí, cómo no. Es de gran ayuda estar siempre atentos a lo que se llama la conciencia, ¿no? Conciencia plena, siempre estar consciente de lo que estamos haciendo. Sí, porque la mayor parte de veces nada más estamos así como viviendo nada más. Caemos en automático. Exacto. Actos, pensamientos y todo ya en automático y perdemos la conciencia. Muy bien, Elizabeth, como siempre, brillante. A ver, Rosita Holguín, ¿puedes hablarnos? Si te sirve tu micrófono para que nos digas qué te pareció la clase y alguna opinión que tengas. Creo que tenía problemas con su micrófono. Me mandó mensajito, no sé si ya lo pudo componer. Sí, no puede entrar. Bueno, para la próxima semana que opine. Por lo pronto aquí tenemos a Pablo. Pablo, ¿tú qué nos dices de lo que vimos hoy? ¿Qué opinas? Pues muy interesante la clase, muy interesante la opinión de todos. Yo pienso que el ejercicio físico también es muy importante para el crecimiento del ser. La conexión con el sol, el despertarte a recibir el sol, la energía del sol, a nutrirnos de la energía del sol, de la tierra, eh, el caminar en la tierra, el introspectar, hacer introspección y cada día analizarnos y tratar de crecer un poco más cada día, yo pienso que nos ayuda mucho para la evolución del ser. Claro que sí. Te hace más consciente, te pone más en contacto con el sol, la fuente de vida, y luego también con la luna y con la tierra. Muy bien, Pablo, muy bien. A ver, Stephanie, ¿qué nos dices? Sí, a mí también se me hizo muy interesante esta clase. De hecho, me identifiqué con ciertos puntos. em, y pues bueno, hay que seguir aprendiendo y poner todo en práctica. Creo que, como dicen, ahí está la clave. Por supuesto que también ayuda demasiado todo lo que comparten, enriquece porque nos motivan a también hacerlo, ¿no? Por ejemplo, lo que compartían de los post-its, que ponían los decretos y todo eso. En algún momento yo lo empecé a hacer, pero por X razón lo dejé. Pero se me hizo interesante escuchar nuevamente esa anécdota que digo, wow, entonces hay que trabajar más. Ujú. Claro, claro que sí, por eso es importante oír a los demás, porque cada quien tiene cosas interesantes que nos transmite y que podemos utilizar. Muy bien. A ver, Sarita, ¿tú qué nos dices ya por último? Me gustó mucho esta charla, muchas gracias, muy nutritiva.
Recuerdo a Goleman con estos 3 puntos importantes donde hablaba como ser un líder efectivo. Y él hablaba como en término personal de lo importante que era, primero el reconocer que pues nuestras heridas de infante, la situación en la que nos encontramos actualmente, reconocer e identificar esos puntos que nos pueden llevar a descontrolarnos, a tener emociones negativas o a ser parte de una situación que no nos favorece. Y posteriormente la autorregulación, que ese autorregularnos es entender si hay personas que nos detonan, si hay situaciones que nos detonan, si hay emociones que nos detonan. ¿Para qué? Para promover el bienestar y entonces ir como identificando. Porque luego creemos que los pasos es como lo que tú comentabas, es un trabajo constante que nos va a llevar a un descubrimiento, pero el trabajo más importante es el cotidiano, el que hacemos desde que nos levantamos, como decía Pablo, el ejercicio constante, como decía Steffi o Judith, ¿no? El trabajo del decreto que va todos los días, esta meditación que debe de ser una meditación activa del mindfulness, ¿no? O del encontrarnos en el aquí y en el ahora, el darnos cuenta, el hacernos conscientes a dónde vamos, qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo eso, qué beneficio nos trae, o en cuanto a nuestra toma de decisiones o nuestro accionar, de qué manera repercutimos en el entorno. Creo que esa es la tarea más ardua, ¿no? Ese día a día, para que posteriormente pues realmente podamos hacer una intervención más profunda. Entonces ir a encontrarnos como en esta magia, en este todo. Pero creo que no se puede caminar si no empezamos a gatear. Tenemos que ir de la mano, como tú lo dices, con un guía que nos vaya otorgando como esto. Y nuestra mejor guía, definitivamente a la par de gente que lo sabe manejar, pues es la conciencia. Justamente por eso la frase de Dios, la verdad nos hará libres, cuando nos hablamos con la verdad, cuando reconocemos que tenemos carencias, porque nadie llegamos siendo maestros, al final es un aprendizaje constante. Entonces, creo que eso es lo que nos cuesta trabajo, el mantenernos sobre la marcha. Vamos a terapia un día y trabajamos con la verdad un día y luego los otros 3 días ya no trabajamos o ya no asistimos. Entonces, ya una vez que decidimos un método, hay que llevarlo a cabo y tenemos que entender que es un método que debe de estar presente siempre, siempre, siempre. Yo sé que hay momentos donde aflojamos, pero pues la idea es mantenernos lo más posible hasta realmente reconocernos. Muy bien, ¿no? Pues qué buenas ideas. Está muy bien y las propuestas son excelentes. Y estamos todos de acuerdo, pues, en que hay que iniciar el trabajo, hacerlo y desarrollarlo. Y bueno, quiero decirles que acabo de abrir el enlace que mandó Judith, Mente Serena, de 5 minutos. Está muy interesante, muy bonito. Aquí está en el chat para que lo pongan ustedes. Pueden abrirlo o copiarlo para que lo vean, para que lo pongan en práctica. Muy sencillito y muy facilito, en 5 minutitos. Y también quiero decirles que el día de mañana vamos a tener la clase, estamos teniendo el viernes, la cambiamos al miércoles, la clase de las logias operativas, porque si quieren entrar, y vamos a ver prácticamente el mismo tema, nada más que ya lo vamos a enfocar más a las logias operativas, más qué se haría en la práctica. Esto que aquí vimos con más teoría, allá la vemos ya más enfocado a la práctica. O si tienen tiempo, también están invitados mañana para que entren. Estamos con un programa de preparación para las logias operativas, las logias universales operativas, para que se preparen y preparar a todo el mundo para que, si pueden, se inicien en las logias y lleven ese trabajo práctico, pero ya sistematizado, escolarizado, que ayuda mucho. Ayuda mucho. Muy bien. Pablo, ¿me levantaste la mano? Sí, una pregunta antes de terminar, doctor. Sí. ¿Qué opina usted
de las plantas maestras como apoyo en el desarrollo del crecimiento del ser. ¿De las qué? Plantas maestras o las plantas de poder que son como el peyote, la ayahuasca, los hongos alucinógenos, el San Pedrito. Ujú, ujú. Bueno, todo tiene su momento, ¿eh? En su momento, y siempre y cuando sea dirigido, aquí decimos que nada es malo, ¿eh? Pero eso tendría que hacerse, pero bajo la dirección de un verdadero maestro o chamán en ese sentido, porque también ustedes saben que producen un extravío, estados alterados de conciencia y todo esto, y algunas personas no la practican bien y les producen muchos efectos negativos. Yo conocí a un muchacho que estaba con nosotros y empezó a investigar, se emocionó con esto, con unas prácticas y le dieron unas sustancias y se fue al psiquiátrico 15 días y anda medio oído, se quedó tocado. Anda, oye que la Virgen le habla. Y así por el estilo. Entonces, eso es un poquito delicado, ¿eh? Entonces, verlo así. Y yo les digo, ya cuando llega a otro tipo de desarrollo, a otro nivel, ya no necesitamos esto. Ya no requerimos de esto. Ya lo trascendemos. ¿Por qué? Porque dentro está todo, están todas las endorfinas y todas las sustancias están dentro. Entonces, cuando uno hace las prácticas y entra en el samadhi, entras en un estado alteradísimo de conciencia sin necesidad de esto. Y el ejemplo clásico el que les puedo decir es, el Maestro Jesús y sus discípulos nunca usaron esto y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, sin necesidad de esto. Claro, es una práctica externa que se puede hacer, pero siempre y cuando fuera bien guiada por un verdadero maestro preparado y capacitado que les ayude. Y si ustedes ya trascendieron esto, no lo necesitan, pues ya podemos trabajar con esos otros aspectos y hay un desarrollo muy bonito y sin necesidad puede entrar con estas prácticas. Pero sí se puede hacer, nada más con esas condiciones. A ver, Judith, ¿qué quieres decir? Eso sería como una muleta, ¿no? Sí, exacto. Tú tienes razón, Rosalina, qué bueno que lo dices. Es como una muleta para andar, ¿está bien? Pues claro, pues No es sí. como la medicina que dicen que es mala. No es mala. Pero pues, para que estás tomando antibióticos, ya puedes generar tus propios antibióticos. Entonces, pero cuando se requiere, se necesita como ayuda, adelante. Pero también que no se convierta en una necesidad o un hábito o ¿cómo se puede decir? Ya después una adicción. Porque ya después, si se convierte en eso, pues ya caíste en el terreno de la adicción. Pero no es que sea malo en sí, sino que hay que ser cuidadoso por todo eso que decimos. También, Judith, ¿qué nos decías? Sí, era comentarle a Pablo que en su momento yo también tenía mucha curiosidad de ese tipo de prácticas y un doctor, o sea, me comentó esa situación, ¿no? O sea, estás introduciendo sustancias a tu cuerpo que no sabes, que para empezar no están bien controladas, pues, porque no están bien dosificadas, o tal vez sí y no, pero también no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo ante eso. Y por experiencia propia, bueno, o sea, tuve la curiosidad, no le entré, así, como dicen por ahí, y a través de la meditación te puedo asegurar que tú llegas a esos estados más hermosos y te conectas más con tu interior y con lo que es la divinidad, ¿no? Puedes tú a través de la meditación, yo creo que llegar más lejos de lo que la propia sustancia pudiera limitarse a ciertos estímulos, como dice el maestro. Muy bien, muy bien. ¿Y Blanca también quiere decirnos algo? Sí, claro que sí. Sí, lo que pasa es que el proceso con las plantas es a final de cuentas un momento. Y si no sabes vivir el presente, no, pues no es posible que estés en un plano elevado como al que te lleva en la alteración de la conciencia, como dice Juan Matus. Juan Matus hablaba de esta parte de las plantas maestras como una alteración de la conciencia, que es lo mismo que hace la meditación. Pero el proceso con la planta es que solamente es un momento y pierdes tiempo y espacio. Y si no sabes vivir el presente, pues tu mente puede quedarse en un proceso de bloqueo. Entonces sí es muy importante, como decía el maestro, tener la guía y pues saber, pues sobre todo saber conocerte, lo mismo que decíamos hace un rato, conocerte a ti mismo, porque
no sabes qué reacción vaya a tener tu cuerpo con una sustancia, o sea, con una planta maestra. Necesitas un buen guía, ocupas un muy buen guía. Sí, muy bien. Muy bien. Y además, yo quiero decirles pues a todos para que vean este aspecto importante. Creo que todos los que estamos en una búsqueda ya más elevada, ya trascendimos esto, ya pasamos por vidas anteriores todo esto. Por lo menos yo recuerdo las prácticas que hacíamos. Y está bien, se tiene que haber vivido. Y pues ya quienes estamos en una búsqueda más elevada de conocimiento y capacitación, ya trascendimos esto, digamos, ya no lo requerimos, ya nos vamos a otros niveles más elevados, como bien dicen ustedes, con la meditación se puede entrar y con otras prácticas de mantra se entra y ya no se necesita. Y quien lo necesite, pues está bien, es que lo están necesitando en ese momento y que lo viva y que se cuide, pues, porque también puede tener efectos secundarios y muchas consecuencias. Pero parece que todos nosotros ya no necesitamos esto, afortunadamente, porque ya buscamos otras cosas de otro tipo y ya las encontramos y ya las disfrutamos. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia. Están invitados para mañana, quien pueda, a las 8. Y la siguiente semana seguimos aquí en la Escuela de la Vida y del Alma viendo temas muy interesantes. Hay un tema muy interesante de los 4 pilares de la vida que vamos a ver la vez próxima. Bueno, que tengan, muchas gracias por su asistencia antes que nada y que tengan muy buenas noches. Gracias, Buenas bendiciones. noches. Gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches, adiós. Bye, hermano. Bye bye. Muchas gracias. Bye bye.